muchas gracias por acompañarnos. Les saluda la profesora Gloria Huarcaya. Me acompaña en esta ocasión también la profesora Melissa Yause y el doctor Pedro Juan Viladrit. Bienvenidos nuevamente a esta actividad que organiza la Maestría en Matrimonio y Familia de la Universidad de Piura. El día de hoy vamos a iniciar este seminario que estará a cargo del profesor Pedro Juan Viladrit. Se llama Las Artes del Amor entre Esposos Veteranos, que constará de 2 sesiones. La sesión de hoy se llama Al filo de la navaja, el don o la apropiación, y tendremos una sesión número 2 el siguiente sábado. Por supuesto, también están invitados a participar de la sesión 2. En el chat les colocaremos el enlace para que se puedan inscribir. Bien, la mayoría de ustedes ya conoce al doctor Pedro Juan Viladrit, es doctor honoris causa por la Universidad de Piura, profesor senior del Instituto de Ciencias para la Familia y de la Maestría en Matrimonio y Familia del UDEP, profesor visitante en varias universidades de América y de Europa, entre ellas la Universidad Pontificia de la Santa Croce. Tiene amplia experiencia como profesor universitario, autor de libros y artículos académicos. También es profesor emérito de la Universidad de Navarra, donde fue fundador y primer director del Instituto de Ciencias para la Familia por más de 25 años. Es además consultor de casos conyugales y familiares. Junto con Ana, su esposa, tienen 4 hijos, 15 nietos y más de 50 años de vida matrimonial. La moderación de este conversatorio estará a cargo de la profesora Melissa Yause. Ella es magíster en filosofía y doctoranda de filosofía por la Universidad de Navarra. También es bachiller en artes liberales con mención en filosofía y abogada por la Universidad de Piura. Es profesora de la maestría en matrimonio y familia y también profesora de pregrado de los cursos Antropología Filosófica, Introducción a la Filosofía, Doctrina Social de la Iglesia, Ética, Actualidad del Pensamiento Clásico y Filosofía Moderna. Adelante, vamos a escuchar al profesor Pedro Juan, pero antes, por favor, Melissa, también tu saludo. Buenas tardes, es un gusto estar nuevamente acompañando al doctor Pedro Juan Viladrit, bueno, y a Gloria, y en una actividad más del Instituto de Ciencias para la Familia. Encantada, y como dice Gloria, a realizar todas las preguntas que sean posibles para aprovechar la sabiduría y la gran persona que tenemos aquí. Gracias. Adelante, profesor, lo escuchamos. Me llegó el turno. Bien. Buenos días a todos los asistentes, que me imagino que son peruanos, y buenas tardes por si, por casualidad, algún español se ha perdido esta tarde y no sabiendo qué hacer, se ha encontrado con este webinar. Mi intención es sencilla en cierto sentido y compleja en otro. Sencilla porque lo que voy a decir les puede parecer elemental y pueden reconocerlo rápidamente, lo cual será una buena señal, porque aquello en lo que nos reconocemos, porque hay un sexto sentido en nuestra mente y en nuestro corazón que nos advierte de lo que suena a verdad. Si lo reconocemos fácilmente y nos parece sencillo, habremos entrado en sustratos verdaderos y muy útiles de nuestra condición conyugal. El título está presentado para matrimonios veteranos, pero cuando lo titulé para matrimonios veteranos ya advertí a los organizadores, concretamente a la doctora Huarcaya, que por veteranos yo entendía, lo explicaré en algún momento de este webinar, entendía a los que se casaron. Caramba, ¿por qué voy a explicarlo después? Mejor que lo explique ahora. ¿Por qué los que se casaron? Es decir, los recién casados, los aprendices, los que están sorprendidos de encontrarse con la sorpresa con que se encuentran y que no esperaban, que eso nos pasa a todos de recién casados. Caray, la convivencia no es lo que suponíamos. Pues bien, hay un misterio que aclararé al final y que es el centro de la próxima sesión, que es que amarse en un determinado momento del relato trae de suyo otro nivel, que es amar el amarnos, querer el quererle y el quererla,
querer, el querernos, amar nuestra historia, amar nuestra unión. El amor se duplica sobre sí mismo. De manera que si nos encontramos en un examen honesto esta noche a solas, con que no amamos nuestro amor, con que no queremos el quererla, con que se nos ha enfriado el amor al amor y, en cambio, ha sido sustituido por cierto enojo de querernos, no digamos amargura, de querernos, rabia, violencia, resentimiento, sospechas, desconfianzas. Es decir, que el amor al amarnos ha sido sustituido por otros sentimientos no precisamente amorosos sobre el amor que nos teníamos. Bien, así pues, los recién casados ya están en el amor al amarse, porque cuando se casaron y dijeron sí, se da por supuesto, como en el ejército la valentía, que fueron a esa ceremonia porque se amaban. De manera que allí era ocioso, inútil, en cierta medida una estupidez bastante cara, decirles a los asistentes o entre ellos que estamos aquí porque nos amamos. Cielo santo, si llevan ustedes 3 años de noviazgo, algunos de convivencia sexual íntima en algún piso común, pero si ya esto es sabido. No, es que casarse es el primer ejemplo brutal del yo amo amarte. Es decir, yo me entrego, me doy y te acojo, porque el amor que nos tenemos y por el cual estamos aquí, lo vamos a comprometer como amor, es decir, como amor a amarte. Bien. Luego celebramos los aniversarios. Hace 1 año que nos casamos y ahí vienen los veteranos. Hace 10, bronce. Hace 25, plata. Hace 50, jolín, oro. Hace 60, platino, porque naturalmente a los 75 y 100 llegan poquísimos, si es que llegan, y los pocos que llegan ni se enteran de que tienen que celebrar las de platino. Por eso se han puesto en los 60, que es más razonable. Pues bien, a todos estos veteranos, hoy les pregunto a solas, sería gran cosa, pero muy difícil, que lo pudieran conversar juntos en aquel reducto que siempre en mis webinars he dicho que es el baño, que es la única habitación que nos queda cuando tenemos hijos, el baño de la alcoba, y siempre cerrando con llave, y a partir de las 11 o las 12 de la noche, porque el resto del día estamos absolutamente sepultados por ellos. Pero en fin, cuando logramos una cierta intimidad y podemos estar a solas por fin y juntos, y si no a solas uno consigo mismo, quizá nos debiéramos preguntar, ¿cuál es el estado del amor a mi amor? No a ella solo, sino a lo que juntos somos. Es decir, quiero querer, quiero el querernos, y si eso se tambalea, la duplicidad voluntaria, el amor al amarnos, si el amor se tambalea y puede ser sustituido por otros sentimientos no tan luminosos, entonces hay que tomar medidas a tiempo, porque estamos a tiempo. Y hay que recuperar una veteranía ya experimentada en sus motines y abordajes, una veteranía en el regresar, incrementar, vivificar la duplicación. Esto es el amor al amarnos, el amor a nuestra historia de amor, el querer, el quererte, el querer, el querernos. Bien, esa es la primera idea que anticipa la segunda sesión. La veteranía es haberse dado cuenta de esa duplicación del amor sobre sí mismo. Cuando
el hierro sale de la fragua al rojo vivo para conseguir el objeto que en la mente tenemos, para hacer realidad el proyecto que hemos soñado, el herrero lo muele a palos, le da golpes sobre el yunque y con los golpes moldea. Bien, ¿quién no ha recibido golpes en su amor sobre el yunque de la vida? Pues bien, a base de golpes nos puede ocurrir dos cosas. Que nos moldeemos finalmente, podando cosas y brozas y escorias que estorban la pureza de ese metal para conseguir su objeto, su proyecto, o bien los golpes nos hacen trizas, nos destrozan, nos fragmentan, nos rompen. Los veteranos somos hierros golpeados. No hay que asustarse por eso. Como dicen los estoicos, así es la vida, così è la vita. Vamos a la segunda idea. Está conectada, pero parece distinta. La segunda es la siguiente. La veteranía, entendida como una fuerza de uno y de otra, y si es posible conjunta, es decir, de lo que juntos somos, o la unión, no las dos uniones, que eso no existe, la unión es única. Bien, hay una segunda cosa en la veteranía, conviene que lo sepan ya los recién casados, porque son aprendices de veteranos. Hay un elemento, componente de hacerse veterano, que es la gran metamorfosis. Repito la expresión, una gran transformación, una gran metamorfosis. Consiste en, muchas veces a base de golpe, como el hierro en la herrería, consiste en transitar de la necesidad de ser amado y estar a la espera de que nos froten la barbilla, nos pongan los caramelos delante y nos lo hagan todos el otro o la otra, transitar de la necesidad de ser amado, que es como nacemos. Lo necesitamos todo. Que nos enseñen a comer, que nos enseñen a respirar incluso con un azote bien dado en el momento en que hemos salido del útero materno y estamos ahí quietos y sin gritar. Un azote nos pone a respirar adecuadamente para sobrevivir. Pero no sabemos andar, no sabemos comer, no sabemos hablar. Necesitamos todo eso, pero no estamos todavía en condiciones operativas de darlo, es decir, de hablar, de comer, de procurarnos la comida, etcétera, etcétera. Nacemos en la necesidad. Pero dentro de nosotros anida una semilla de capacidad. Y por eso es posible una transición de la necesidad a la capacidad. De estar siempre pidiendo que se nos quiera a la posición en la que podemos amar, dar. Bien, esa transición completa no ocurre nunca. La transición es una metamorfosis, un cambio que dura toda la vida. Estás agonizando con 83 años y todavía, como veremos en la tercera idea, estás en el filo de la navaja. Es decir, entre exigir o entre dar. Porque hay buenas muertes verdaderamente ejemplares en el sentido de que se muere uno diciendo, no lloréis, por favor, estad alegres conmigo. Y hay otros que se mueren amargados, resentidos, maldiciendo. O callaos porque no se atreven a soltar lo que han pensado desde hace bastantes años, por miedo. Bien, la transición dura toda la vida, pero no siempre se está en la misma situación. Es como cuando escalamos una montaña. La cima
la perfección, la plenitud, está más allá del tiempo nuestro, del tiempo de las vidas. Pero ascender, ir subiendo de cota, con desfallecimientos, descansos que se prolongan, marchas hacia atrás porque uno se cansa o cree que no vale la pena y que los demás no le valen la pena el esfuerzo y que no se lo merecen. Todo esto es la historia de la ascensión a la montaña. Es el relato de la transición de la necesidad a la capacidad. A la transición que se puede explicar de otro modo, pero que es la misma. ¿Y qué haré ahora mismo? En la transición, disculpen ustedes, necesito agua, no estoy en condiciones de dármela más que tomándola de un vaso. Siempre estamos necesitados. Esta metamorfosis, ¿qué cambia? No solamente es un pasar de la necesidad a la capacidad, pasar que podríamos llamar madurar en un sentido muy riguroso. La otra forma de explicarlo es preguntarse ¿en qué consiste el cambio? El cambio consiste en ir aflojando, aliviándose, superando la predilección que tenemos cada uno de nosotros por nosotros mismos, en virtud de la cual, seamos o no conscientes de ello, nuestro amado predilecto somos nosotros mismos. Y esta situación de encierro egocéntrico de uno consigo mismo es el punto de partida inicial de la gran metamorfosis, que va paso a paso, unas veces más rápido, otras veces más lento, en ocasiones con retrasos o con contradicciones y traiciones, pero va hacia tener a amados como predilectos a nosotros mismos. La gran metamorfosis, por lo tanto, es la ruptura del egocentrismo, de su autopredilección, de ser yo lo más importante que tengo en la vida y lo que más quiero y amo, a tener amados, a los que prefiero a mí mismo, que tengo por predilectos. Y entonces puedo decir que soy amante, no de mí mismo, sino de otros distintos a mí, cuya vida me importa tanto o probablemente más que la mía. Hagamos una pequeña prueba que he sugerido en otros momentos. No es necesario tomar un folio en blanco y un bolígrafo. Se puede hacer mentalmente. Tampoco es necesario hacerlo ahora. Se puede hacer esta noche a solas. La prueba es la siguiente. Me pregunto, y les sugiero que se pregunten o os preguntéis, ¿tengo yo alguna persona o varias cuya vida, su futuro, su estado de salud, sus preocupaciones, sus sueños, sus dolores, sus fracasos, es decir, su vida con todo lo que contiene, me es para mí más importante que mis preocupaciones, mis dolores, mis enfermedades, es decir, que yo mismo? ¿Tengo a alguien que me es predilecto a mí mismo? Porque si tengo a alguien en esta lista, entonces yo he logrado en la vida amar a mi esposa, que me es predilecta, a mi hombre, que me es predilecto, a cada uno de mis hijos, que me son predilectos y por ellos daría la vida. Es decir, me importan más que mi vida misma. A mis abuelos, a mis nietos, a algún amigo, a Dios. Cada uno manifiesta un contenido amoroso o contenido donal propio, diferente, específico, de los territorios donales, de los territorios de nuestra intimidad, en donde hay relato potencial amoroso peculiar, propio, específico.
porque no hay un solo territorio de nuestra intimidad. Hay varios. Y cada uno tiene su propia especificidad y por lo tanto su propio relato a plenitud, a metamorfosis de egocentrismo a predilección. Uno puede ser un generoso esposo, pero también puede ser un magnífico hermano y un buen hijo. No por ser un buen esposo tienes que ser un pésimo hijo de Dios, un corrupto hermano, ¿eh? Y un rebelde y maligno hijo. Cada territorio íntimo tiene sus amores propios. Se complementan de manera que una vida lograda es haber desarrollado la metamorfosis, el tránsito de necesitado a capaz, el cambio de la autopredilección egocéntrica a predilección por los amados en cada uno de los amores que componen la compleja intimidad personal que somos. Bien, ya hemos visto otra manera de explicar la transición que nos hace veteranos, que nos madura, que hace que podamos navegar el relato de nuestro matrimonio y podamos escribirlo uno y otro y juntos, superando motines, porque siempre dentro de nosotros surge el viejo dragón, o entre los hijos, y como padres, esta es otra experiencia de calvario, nunca mejor dicho, etcétera, etcétera, no digamos ya con los cuñados de nuestras hermanas, o con nuestras hermanas o con nuestros hermanos. No quiero hablar de los testamentos y de las decepciones que hay a propósito de los repartos testamentarios. Y la presencia acompañante que podemos hacer como nietos a nuestros abuelos. Y nuestros abuelos, el ejemplo conyugal como pareja de amar a su amor que irradian hacia sus hijos y hacia sus nietos, diciéndoles, es posible, y además de posible, es excelente. Bien, esa es la veteranía, en el sentido de que es el escenario que a los veteranos se nos presenta como consecuencia de amar el relato de nuestro amor y de escribirlo juntos. De nuestro amor o, para ser más riguroso, de nuestros amores, como acabamos de ver. Hablemos ahora de un tercer aspecto volcánico, divertido, fuente de inspiración de toda la literatura universal en todo lugar y tiempo, madre de los dramas enormes que podemos vivir en la vida, camino al suicidio y al asesinato. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del filo de la navaja. Dentro de nosotros, este tercer aspecto lo titularemos el filo de la navaja. Dentro de nosotros, sobre un filo tan fino como el de una navaja de afeitar antigua, conviven en la doble vertiente una disposición al don de sí y una disposición a la apropiación, al uso, a la instrumentalización del otro. Son cosas conceptualmente apartadísimas, contradictorias, pero ocurre como cuando del odio y del amor se dice que entre ellos solo media un pequeño paso, y hay que entender la parte de verdad que tiene ese dicho, entre el amor y el odio solo media un paso. Porque como acciones, como posiciones conceptuales, evidentemente no media un paso, sino millones y millones de kilómetros luz. Son dos galaxias absolutamente opuestas, amar u odiar. Pero si dejamos de mirar lo que sea el amar y lo que sea el odiar,
que son opuestos y lejanísimos, si ponemos en el foco de nuestra lupa al sujeto que ama y que odia, resulta que es el mismo. Y por lo tanto, entre que se ponga a amar y entre que se ponga a odiar cosas tan opuestas, desde el punto de vista del sujeto, no media ni un solo paso, porque uno consigo mismo está absolutamente próximo y pegado. Y por lo tanto, que se ponga a odiar y que se ponga a amar, ¡pum!, visto desde el ángulo del sujeto que ama u odia, no hay un paso. A ese sujeto, que somos cada uno de nosotros, me refiero al hablar del filo de la navaja. Dentro de cada uno de nosotros y nosotras hay la opción de darse y amar, o la opción de apropiar y codiciar. Y como es un filo que está en el interior de nuestra intimidad y forma parte de la pasta gansa humana, que los teólogos llaman naturaleza caída, nos dura toda la vida, pero no en el mismo estado, según las elecciones que hagamos libremente. Y por lo tanto, la construcción nuestra, la construcción biográfica, que resueltamente, no dejándola a la circunstancia, al azar o a la casualidad, que resueltamente querramos tener. Por eso, conocer el filo, que siempre lo tendremos, observar que podemos crear un hábito en un lugar o en otro, es decir, una repetición de actos que acaba siendo una característica de nuestra personalidad y de nuestro modo de vivir. Nos es muy importante, porque la veteranía, la buena, significa que en el campo del filo de la navaja, sabedores que lo tenemos dentro y que oscilar de uno a otro lado solo es un pequeño pasito, conocerlo, conocernos, decidir prosperar en el hábito de darnos, decidir disminuir la tendencia a la codicia y a la apropiación del otro y su uso como instrumento, es un hábito que debemos adquirir si queremos que nuestro matrimonio navegue. Navegue, si sois recién casados, navegue y no se estrelle en los 3 próximos años. Navegue si tenéis 10 hasta cumplir del bronce a la plata. Si tenéis 25, retomando la fascinante alegría de darse cuenta que hay vida en nuestro amor y que estamos descubriendo unas inéditas escenas totalmente diferentes de cuando nos enamoramos, pero igualmente intensas, en el amarnos ahora. Y vamos de los 25 a los 50. No aburridos, no amargados, no tristes, no ahogados en la rutina, sino creativos, para lo cual es necesario conocer el filo de la navaja y asumir uno a solas y entre los dos juntos el inclinarse por el don en vez de por la apropiación. Inclinación y elección, ¿qué supone? Queridos, detectar los aspectos, los eventos, lo que ocurre en el corriente cada día, en donde el uno al otro, a veces consensuadamente, nos apropiamos, nos usamos, en vez de darnos. Porque el filo es constante y hasta los que mejor se aman, de vez en cuando, se les escapa la mano y se usan. Bien. El don y la apropiación tienen una primera característica que nos sirve para detectarnos en una posición o en otra. Abstracta, académica e intelectualmente, se me permitirá ahora un minuto, la posición donal es tridimensional. ¿Qué significa que es tridimensional? Que es una posición abierta al otro
mi marido, mi mujer, mi hijo, mi hija, mi hermana, etcétera, etcétera, aquellos amados que me son importantes, es una posición abierta. Abierta. Apertura significa, por utilizar un ejemplo físico, que estamos en una casa hermosa, que somos nosotros mismos, y que tiene un enorme ventanal a un paisaje maravilloso que está afuera, pero lo tenemos cerrado. Inundados y ahogados y sepultados por nosotros mismos. Pero apertura es, corro las cortinas, abro las ventanas, abro las puertas, que entre el mundo, que entre el paisaje, que entre la belleza y yo pueda comunicarme abierto con eso. Pero eso es el otro. El paisaje es el otro. El otro en cuanto distinto, no en cuanto a un clon que domino y esculpo yo. El otro en cuanto distinto. Ella en cuanto a ella. Él en cuanto a él. Bien. La tridimensionalidad es, por lo tanto, apertura. No cierre. Apertura. El quién personal coloca a su ego en un rincón de la habitación y le dice, vamos a abrirnos a los demás. Vamos a abrirnos a la importancia de los demás. Por lo tanto, colócate tú calladito en un rincón porque hablas demasiado. Ese hablar demasiado es una de las características del ego. Está continuamente parloteando dentro de nosotros. Lograr reducirlo a silencio, por ejemplo, en el arte de escuchar, que consiste en dejar que el relato que el otro nos hace de sí mismo nos entre. Uy, el ego le molesta muchísimo que otro entre. Por ejemplo, es un maestro de la réplica, tiene apretado el gatillo de la ametralladora para que en el momento que el otro diga algo, ametrallarlo con una respuesta. Bien, pero esa es otra historia que veremos la semana próxima. Doctor Pedro Juan, sí. Disculpe, ¿estamos ya en el tiempo? Bien, termino pronto. El ego, el don es tridimensional, porque es apertura. Y por lo tanto tiene tres posiciones. La de me entrego, pero me entrego yo, no cosas que tengo solamente, sino yo, la persona íntima. Porque todo amor es entrega íntima, no entrega exterior. Me entrego, acojo en mí al otro y me uno. Darse, acogerse y unirse es la tridimensionalidad de la dinámica amorosa. El amor son estas tres cosas inseparablemente unidas. En cambio, el filo de la navaja de la codicia posesiva, de la codicia que apropia, es unidimensional. En su escena solo hay el ego encerrado en un giro brutal sobre sí mismo, buscando satisfacerse y hacerlo con los instrumentos que son los demás que encuentra alrededor, a los que toma como presas, usa y exprime, porque el único predilecto, aquel al que ama, el codicioso, es a sí mismo y a la satisfacción de su ansia de tener incluso personas, es decir, de poseer, apropiar, dominar y someter. Apropiar, codiciar, dominar, someter. Esta dinámica es unidimensional, no tiene más que una posición. El ego se mira a sí mismo. El amor es tridimensional. El amante ama al amado. Lo mira con predilección. Y el amado no es el mismo, es un otro. Y entre ambos se corresponde. Y al entrelazarse, don y acogida entre ambos, ese entrelazamiento, convertido en nuestro modo de ser, es la unión. Es decir, la convivencia unida. Bien. Lo que he dicho tiene mucho que ver, pero la profesora Yaucer ya me ha dicho que estamos fuera de tiempo. Tiene mucho que ver en el campo de la codicia sexual y, por lo tanto, en la explicación de un tema importantísimo para los esposos, que es que hay
un eros donal o amoroso biográfico, que no es puntual, pasajero, exclusivamente estacional. Hay una dimensión erótica que construye ese eros de modo biográfico a lo largo de todos los ciclos distintos que un hombre y una mujer unidos en matrimonio relatan a lo largo de su vida. En todos hay una dimensión erótica. Elemento absolutamente ajeno a la cultura actual de la mayor parte de escritores y psicólogos, los cuales, que han experimentado un eros, es el codicioso, el puntual, el pasajero, el que tiene como intención la codicia y el exprimir el placer venéreo que el otro tiene, y que tiene como característica concreta, y con eso termino, Melissa, la siguiente. Verán hasta qué punto el filo de la navaja lo tenemos todo dentro. No solamente en el campo general de donarse o codiciar, sino en el campo del don sexual y en el campo de la codicia sexual. El codicioso pondera, sopesa al mirar la excitabilidad de una persona convertida en objeto, es decir, en cosa que se deposita sobre la balanza de su capacidad de excitar venéreamente. Bien, se puede decir de una manera menos académica. Por ejemplo, ¿qué miran ustedes? Me refiero no solamente a los varones, sino también a las mujeres. ¿Qué miran ustedes cuando cruzan en su vida, en el paseo, en el parque, en una visita, cuando cruza un él o un ella, es decir, un cuerpo masculino o femenino? Piensen en lo que miran. Porque el amor erótico, pero amor, mira a la persona y por lo tanto físicamente tiende a mirar el rostro. La codicia sexual no mira el rostro porque no se dirige a la persona, la cual le estorba. La tiene de espalda. No le interesa propiamente. Lo que le interesa es exprimirle el placer que puede contener ese cuerpo. Y si está callada o callado y es sordomudo y no pide nada, mejor que mejor, con tal de que sea excitable y que excite. Por lo tanto, la codicia, señores y señoras, hace que miremos, ¿cómo les diría yo? Proas y popas de un cuerpo. Yo creo que los marineros me entenderán. Los de tierra secana, miren qué prominencias y qué curvas son las que en primer lugar y probablemente en último lugar pondera una mirada codiciosa y se distinguirán en el filo de la navaja, Juan próximo lo tiene, entre el eros donal y amoroso que va a la persona a través de su cuerpo y el eros codicioso y egocéntrico que no va a la persona porque no interesa, sino que se queda exclusivamente en ese cuerpo en tanto en cuanto me lo puedo exprimir o me puede dar satisfacción venérea. Bien, dejaremos para la próxima sesión cómo vivir la dimensión erótica del amor conyugal de manera biográfica y cómo entender el eros amoroso. Bueno, ¿qué le parece, Melissa, si usted me da 3 minutos de descanso y afrontamos la segunda parte de preguntas y respuestas? ¿Tengo ese descanso? Bien, si lo tengo, voy a parar un momento mi vídeo. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, agradecemos su participación. Como siempre, ha sido muy ilustrativo, académico y sobre todo muy vivencial. Yo creo que si son 3 minutos, se los puede tomar. Y nada, volvemos. Aquí también está Gloria Huarcaya con nosotros. Sí, y también tenemos... utilizar esos minutos para recoger preguntas. Sí, tenemos... Lo que yo he dicho me lo conozco y ya me aburro a mí mismo. Pero, en cambio, las preguntas que puedo responder son comunicarme en vivo con quienes me oyen, que es lo que prefiero, francamente. ¿Vale? Nos damos, por lo tanto, unos 3 minutos
para esta recogida de preguntas, que no solamente son 3 minutos, ustedes pueden recoger lo que sea, pero así se pueden hacer sin que tengamos que atender. Gracias a todos por sus preguntas, que son varias. Doctor Pedro Juan, le empiezo a lanzar las preguntas y usted las va respondiendo, ¿bien? La primera pregunta dice, ¿es posible una relación de amor entre una persona que tiene predilección por sí misma y otra que tiene predilección por el otro y lo prefiere y se abnega por amor? Es posible. Se me ocurre el ejemplo de el médico y su paciente. Es decir, uno está por aliviar sus dolores y por reconducirle a salud, pero el enfermo encerrado en sí mismo está emperrado en mantenerse enfermo. Entonces, esa relación se da muchas veces en una consulta médica y en una consulta de terapia. Es decir, acuden dos, el terapeuta está dispuesto a ayudar, una de las partes está realmente abierta, pero el otro, de una manera expresa, confesa, o de una manera oculta e hipócrita, hace ver, pero no está por la labor. Bien, si usted me pregunta, en el fondo, si estas situaciones se producen, si estas relaciones ocurren, yo le diré que sí. Si usted me pregunta con otra intención, a saber si unas relaciones que están asentadas sobre un cierre egocéntrico y una apertura de una de las partes, pero solo de una, si usted me pregunta si eso tiene futuro, le diré que no. Es decir, no hay un futuro amoroso, equilibrado, integrado, verdadero, en donde uno ama y el otro no. Porque el amor no es una relación de uno consigo mismo, ni siquiera el del que ama. Porque si el amante no tiene amado, no tiene acogida, su amor se frustra, queda abortado, porque el don, la entrega, necesita un movimiento distinto del don, hecho por una persona distinta del amante, que es la acogida. En la acogida, el don logra ser don. Si no, sin acogida, rechazado en la indiferencia, en la pasividad absoluta, el don no encuentra su término donde consigue finalmente que lo mío que te doy para ser tuyo sea tuyo, sino que lo mío que te doy para ser tuyo queda siendo mío y jamás aceptado. La tridimensionalidad del amor que antes he mencionado significa que en el amor está el amante o don, está el amado o acogida, y gracias a la correspondencia entre don y acogida, es decir, entre don que se acoge y acoge que devuelve en la correspondencia el don, el amante tiene amado, pero el amado al corresponder hace amado a su amante, convirtiéndose el que acoge no solamente en amado, sino también en amante. El entrecruzamiento o entrelazamiento de estas identidades en reciprocidad hace que la correspondencia pueda ser algo que nos ocurre o algo que queremos ser como coidentidad biográfica, es decir, como nuestro modo de ser. Bien, la correspondencia se puede convertir en nuestro modo de ser, dicho en términos académicos, en una coidentidad íntima y biográfica, es decir, que tiene potencia para ir acompañando a los dos y haciéndoselo vivir los distintos ciclos de la vida, porque los distintos ciclos de la vida no son una acumulación de lo mismo, sino una configuración en cada ciclo de los amantes amados de manera distinta. Amamos de una manera diferente sobre el mismo amor cuando tenemos 50 años y 25 de experiencia que cuando teníamos 16 o 18 y nos conocimos por primera vez. Todo es amor porque es proceso el amor y tiene sus etapas, sus ascensos y cotas, pero hay un momento determinado en la primera fase en la que amante y amado deben decidir si su corresponderse va a ser su identidad
o simplemente algo que les ocurre durante un tiempo. Mm. En suma, el amante necesita amado y el amado necesita amante, porque son lo que son el uno por el otro. De manera que un amante sin amado es un tipo al que le han dado calabazas, al que rechazan, al que no corresponde y por lo tanto está solo consigo mismo. Y no hay amor del amante consigo mismo. Eso es un intento abortado. En relación a lo que nos comenta, Muy doloroso a veces. justo en relación a lo que nos comenta, hay varias preguntas, pero hay una que quiero rescatar. Hay varias preguntas, pero vamos a ir rescatando. Dice, ayer hemos cumplido 24 años de matrimonio. Hoy he descubierto y he logrado entender qué significa estar al filo de la navaja. ¿Cuál es el secreto del triunfo del amor y el secreto para evitar el regreso al estado del filo de la navaja? El estado del filo de la navaja, querida amiga, es constante. Es constante. Le acompañará hasta el día que se muera. Porque el bien y el mal, amar o apropiar, son opciones permanentes. Ahora bien, la tendencia, fuerza, inercia hacia un lado o hacia otro se nos alivia, se nos mejora según lo vivamos, según hagamos actos constantes en un determinado sentido. La fidelidad crece siendo fieles. El amor crece amando, porque crece aquello que alimentamos. Por lo tanto, el filo de la navaja se vive cuando se quiere, en la vertiente del amor, estando atento con luz que da el mismo amar, el mismo propósito de amar, da inspiración y luz y creatividad. Estando atento a las ocasiones, a decenas que el día corriente, el paisaje cotidiano, nos presenta aquí y ahora. Por ejemplo, está uno viendo la pantalla, absorto quizá en la idea y comprendiéndola. Y de pronto por detrás se abre la puerta con ruido y entra su marido y sin darse cuenta que está atendiendo a la pantalla, le dice, oye, hace muchísimo rato que te espero. Y se lo dice gritando. Bien, el grito es codicia, es apropiación, es dominación y sometimiento. En un grado leve, si es un grito esporádico, pero lo es. Pero es también una ocasión de entrar y descubrir la dosis muy profunda y al mismo tiempo pequeñita, la pequeña gran cosa que tiene ese momento si uno se pone con ternura en su voz y dice, oye, cariño, ¿te molesta ahora? Estamos constantemente caminando por el filo y para andar pasos hacia el don o andar pasos hacia la apropiación, uno tiene que estar atento, no estar despistado, desidioso, indiferente al evento que ahora mismo me está ocurriendo. Porque en cuanto lo entiendo, inmediatamente me viene a la inspiración de cuál es el tono de la voz, la calidez de la mirada, la manera de moverme, la manera de responder o de hablar, el callarme, que trae la inspiración del don. Y si no soy consciente, si me dejo ir, si antes estoy yo y no me doy cuenta ni siquiera que estoy siempre en la predilección de mí mismo y en la búsqueda de satisfacer lo que a mí ahora me interesa,
sin darme cuenta de esa unidimensionalidad de lo egocéntrico, que es un encierro en uno mismo, y a veces es muy inconsciente, hará que la frustración se convierta en grito. Es decir, que el que no consiga lo que en ese segundo quiero sea un punto de irritación, quizá un punto de mal carácter, una manifestación que es molesta, que no me gustaría que me hicieran a mí, pero que sin embargo hago al otro o a la otra. Es la atención al lo que se llama tan vulgarmente, viva usted el presente. El presente es lo único que existe. Eso puede ser un engaño absoluto o puede ser una manera no muy acertada de decir, aquí y ahora te la juegas. Aquí y ahora tienes la oportunidad o el peligro, constantemente. De manera que el que atiende a su amor porque ama amar, le viene esa inspiración. Y el que desatiende su amor porque es indiferente a amar o porque incluso le agobia y le molesta y está resentido y le amarga, la inspiración que tiene es otra, totalmente diferente. Hagan ese pequeño esfuerzo de atención aquí y ahora. Es decir, aquí y ahora, amar, el amarnos, ¿qué me inspira a hacer? Muy bien, muchas gracias. Genial. Entonces, aquí hay una que involucra a los demás territorios, que dice, los lazos consanguíneos de suyo permiten esa apertura hacia ser don para otro. Sí. ¿Por qué en la conyugalidad aparentemente esto es más complejo? Hombre, pues muy fácil, muy fácil. Y verdaderamente es una paradoja. En los lazos consanguíneos, en ninguno de ellos nuestra intimidad está libre y virgen, sino que el otro o la otra están dados sin elección. La libertad viene después, al asumir el dado, el partner dado, el que ya está dado. Los padres fueron hijos, no eligieron a sus padres. Los padres ahora que tienen hijos no eligen a sus hijos. El quién personal de cada uno de los hijos les viene dado. El hijo, este concreto que tengo es el que me hace padre, y de este hijo concreto. Y para el hijo, para la filiación, es este padre que tengo y no he elegido el que me hace ser hijo. Todos los lazos consanguíneos son relaciones en las que el otro, el partner, está dado. La historia de la libertad y de la gratuidad de los amores consanguíneos viene asumiendo ese partner dado. Y a veces eso es problemático. Pensemos en la adolescencia. Y en ciertos casos dramático. Mi padre me abandonó, no sé quién es mi madre, no quiero saber nada de este padre, me cambio de apellido. Bien, los lazos consanguíneos son relaciones en las que el amado y el amante están dados previamente. ¿De acuerdo? En cambio, la intimidad que se comparte en don, acogida y unión en lo conyugal es una intimidad que llamamos técnicamente la nupcial, porque es una intimidad que no hay partner dado, es la más libre y virgen desde el inicio. Uno nace virgen de novio o de novia, no nace casado, pero es que no lo tiene elegido. Corresponde a su libre elección seleccionar. Y por eso es un enorme drama, injusticia y psicológicamente devastadora la elección del partner nupcial del otro, mi hombre o mi mujer, por parte de los padres, o en culturas donde la mujer, ya siendo niña, es entregada en matrimonio sin opción a elegir por su cuenta el otro en un territorio que de suyo es virgen, es decir, que no tiene partner dado. Así pues, lo conyugal es paradigmáticamente libre.
hasta el punto de que un consentimiento forzado, viciado, en donde no hay libertad, sino miedo, presión, es nulo, nulo de pleno derecho, por muy bueno y conveniente que a los padres les resultase esa unión. La libertad en lo consanguíneo es una experiencia a posteriori. La libertad de elección en la intimidad nupcial, que es la que juega lo conyugal, es una experiencia innata y a priori. Nacemos libres y nos pertenece en derecho la libre y gratuita e incondicional elección del consorte. ¿De acuerdo? Bien, ahí es donde está la vulnerabilidad y fragilidad de lo conyugal, en su libertad. Porque las relaciones de consanguinidad, al tener un partner dado, el hijo tiene un padre y tiene esta madre y no otros, y no puede ser hijo si no tiene padre y madre, obviamente, y los padres lo son en el momento que tienen un hijo, y así los hermanos lo son en la misma medida que tienen los mismos padres. Podemos decir a un amigo que eres como mi hermano, pero en la misma medida en que tenemos el referente de hermano para compararlo, es decir, en la misma medida en que tenemos el referente de padres que no elegimos y nos han hecho a los hijos hermanos entre sí, los abuelos y los nietos. En la consanguinidad, por lo tanto, hay un apego, y no quito la palabra, de naturaleza. Son los de mi carne y sangre. Y por lo tanto, me puedo reflejar en ellos cuando digo los míos, porque en cierto sentido me identifican a mí mismo. Y entre yo y mí mismo hay un enorme apego que traslado a mi padre, mi madre, mis hijos, mis hermanos. Son los míos. Pero mi mujer o mi hombre en el plano nupcial, en la calle los encontré, como dice mi abuela. Es decir, no hay un apego inicial porque no son de la misma carne y sangre. Y no puedo sentir esa vinculación no querida que me encuentro dentro de mí porque son como yo de la misma carne y sangre y son los míos. Y por lo tanto, yo y lo mío tienen una vinculación no elegida, dada, fortísima, natural, animal, podríamos decir, biológica, genética, nunca mejor dicho, genealógica, todavía mejor dicho. Pero entre un hombre y una mujer que como tales se aman en el territorio nupcial, no hay genealogía común, genética común, sangre y carne la misma. Lo tiene que poner la libertad, es decir, el compromiso personal. Y ese compromiso crea una relación, la más íntima, mucho más que las consanguíneas, pero muy frágil y muy vulnerable, porque ha surgido del libre querer sin apego, más que el enamoramiento, pero que no es el apego de la consanguinidad, no es la sangre. El enamoramiento también en un determinado momento reclama ser asumido por la libertad. Por lo tanto, el secreto de la vulnerabilidad está en la dosis inicial de libertad que se juega en la relación íntima conyugal. Nos cuesta cumplir la libre palabra dada. El filo de la navaja aparece. Y cuando algo va mal, el lado del egocentrismo reclama sus derechos y dice, esta o este no me están valiendo la pena, me están causando dolor, no me son útiles, menuda decepción. Y el yo regresa a su predilección y el tú cede en su predilección y empieza a pasar a un segundo plano. Y cuando eso ocurre, es muy difícil cumplir la palabra dada, porque la intimación conyugal ha surgido de la libertad. Muy bien, muchas gracias. Aquí hay una pregunta que creo se relaciona mucho con esto que nos comenta de la libertad, ¿no? ¿Qué pasa
bueno, voy a resumirlo para juntarlo con otras preguntas, con otra pregunta. ¿Qué pasa cuando hubo traición y hay desconfianza y el matrimonio ya no es igual, hay una estabilidad emocional y psicológica? ¿Qué pasa cuando se pierde esa mirada de predilección hacia el otro? Mire, que se ha perdido. Entonces, si se me pregunta por una solución, entre comillas, si yo estuviera en un gabinete de terapeuta ahora, y se me pregunta qué se haría, supuesta una petición de ayuda por parte de estas personas que sufren el haberse perdido, yo diría, el primer trabajo que hay que hacer es conocer muy realísticamente el proceso de pérdida. Porque el amor no se pierde porque llueva o por la meteorología o por cosas en donde uno no ha intervenido. Hay un proceso en el que uno o ambos lo han llevado mal. Es decir, el barco les ha empezado a hacer aguas y no las han achicado a tiempo. Y conocer exactamente qué les ha ocurrido y por qué les ha ocurrido es clave para el diagnóstico. Es decir, para saber qué les ha ocurrido. Porque sin diagnóstico acertado no va a haber tampoco tratamiento sanador. El tratamiento es sanador en la misma medida en que responde verdaderamente a lo que les ha ocurrido y a satisfacer, resolviéndolos, las heridas y los errores ocurridos. Porque un tratamiento que ignora lo que les ha ocurrido, los dolores que uno y a otros se han infligido y la situación en su precedente y en su estado actual, no puede curar porque no da respuesta verdadera a lo que les está pasando. De manera que el primer trabajo es de conocimiento de los antecedentes. A veces eso es difícil porque no son sinceros, bien porque incluso ellos mismos desconocen lo que les ha pasado o tienen una interpretación que no se ajusta a la realidad, que es sincera pero subjetiva y no objetiva, o bien porque han dividido tanto las dos interpretaciones sobre lo mismo, sobre la misma convivencia, que tienen dos historias irreconciliables y una de dos. O esta es más verdadera que la otra o las dos son falsas. Pero las dos no pueden ser contradictorias y ser al mismo tiempo verdaderas. Lo normal es que haya dosis de verdad y de error en las explicaciones en este primer trabajo, que es conocer exactamente lo que ha ocurrido para ver la causalidad, la relación de causa-efecto, de causa-efecto, de causa-efecto. Porque a veces a uno le sacan el peor de sí mismo, pero no lo sacó él, sino que fue un efecto de unos males de cualquier tipo, maltratos, violencias, engaños, que le han ido sacando el peor de sí mismo. Pero visto desde el final, este que ha sacado lo peor de sí mismo, porque puestos a ser malo lo era más que el otro, da la impresión de que es el culpable de toda esta historia. Entonces, la causalidad, el saber dónde hubo la primera causa que produjo el primer efecto y así sucesivamente, es importante para conocerles y para darles a ellos a conocerse. Bien, una vez uno tiene un conocimiento real del proceso histórico, el segundo paso es explicárselo a los propios pacientes. Eso lleva tiempo. Los pacientes quieren ser inocentes. Transfieren las culpas en general a la otra parte. Una explicación que les involucra de una manera inesperada, pero real, les escuece, les duele, les obliga a un tipo de comportamientos que no son los que se han habituado a tener. La inocente de pronto no lo es tanto, pero se ha acostumbrado a tener bajo la bota al culpable. El culpable lo es y bastante más de lo que parece, porque emergen cosas que había logrado mantener escondidas. La verdad es la que les liberará, pero la verdad les duele. ¿Vale? El tercer paso
Bien, el tercer paso lo resumo porque eso es infinito. El tercer paso es concebir con ellos una unión futura más honda, nueva y mejor. Porque si solo les restauramos un pasado podrido, corrompido y gastado, no les ofrecemos esperanza, no les ofrecemos nada. Y volver al pasado, ninguno quiere hacerlo, porque fue negativo. Así pues, la solución terapéutica en un tercer paso es concebir realísticamente la novedad de profundidad y de mejoría que puede tener una nueva comprensión de su relato amoroso. Si no hay esa novedad y esa mejoría, a un enfermo no se le puede proponer como sanación volver a vivir la enfermedad y caer más enfermo. Muchísimas gracias por estas respuestas, por todas. Creo que todos hemos disfrutado y aprendido mucho de las preguntas, también de sus respuestas, como usted siempre dice, del diálogo. Y bueno, les agradecemos a todos por... Déjeme decir una cosa. Sí, claro, claro. A quienes me oyen. Hay un momento en nuestras historias amorosas en la que estamos todavía a tiempo. No pierdan ese tren. Muchas gracias, profesor, por todas las lecciones que hemos recibido el día de hoy, por habernos hecho conscientes de que siempre estamos con la inclinación de correr hacia el filo de la navaja. Les recuerdo que el próximo sábado tendremos la parte 2 de este seminario y que pueden acceder también a toda la información relacionada a la maestría en matrimonio y familia en la página matrimoniofamilia.pe. Gracias a todas las personas que se han conectado a través de Zoom y a través de las redes sociales. Siempre es muy placentero escuchar al profesor Pedro Juan. Gracias también, Melissa. Gracias, profesor, nuevamente. Y nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Un saludo muy cordial a todos. Espero haberles conmovido un momentito del corazón. Seguro que sí, yo confío que sí. Por supuesto que sí. Bueno, gracias. Hasta luego. Gracias.